El juicio de Dios, el pecado y el evangelio en el libro de Romanos. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 tratan sobre este tema. El juicio de Dios, la ira de Dios, el pecado y el evangelio. Y los primeros capítulos de Romanos se tratan de demostrar la pecaminosidad de los seres humanos. Y una de las preguntas que los hombres se hacen con más frecuencia cuando se trata del evangelio es: ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de la salvación de Cristo? Y Pablo responde esta pregunta en estos primeros 3 capítulos para demostrar que todos los hombres, judíos y gentiles, o sea, judíos y no judíos, son culpables. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para demostrar esto, Pablo apela a 3 testigos. Primero, la naturaleza, la creación. Segundo, la conciencia. Y tercero, la ley escrita de Dios. En el capítulo 1, Pablo argumenta desde el punto de vista del testimonio de la creación. Dice en el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está hablando aquí de la creación, de todo lo que Dios hizo. Y nos está diciendo que la creación es testigo de su eterno poder y de su divinidad. Pero los hombres rechazan ese testimonio, aunque no tienen excusa. En el verso 21 dice Pablo: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombres corruptibles y de animales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida y entonces se degradaron moralmente. Rechazaron el testimonio de la creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay nadie que se haya quedado sin testimonio. La creación es un testigo de Dios, es un testigo de su poder y de su divinidad. Pero luego, en el capítulo 2, Pablo se refiere a aquellos que pretenden ser mejores que los que se han degradado moralmente, porque ellos no han caído en ciertos pecados. Y sin embargo, Pablo les demuestra que el mayor pecado de ellos es que su corazón no está arrepentido, que su corazón está endurecido y que menosprecian las riquezas de la benignidad y la paciencia y la longanimidad de Dios, ignorando que la benignidad de Dios los guía al arrepentimiento. Se sienten mejores, se creen mejores, pero no son mejores. Pablo dice: tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que piensas tú, hombre, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Y Pablo les demuestra a lo largo de este capítulo, especialmente del verso 1 hasta el verso 16, que ellos tienen el testimonio de la conciencia en sí mismos, que tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. No la tienen necesariamente escrita en la Biblia, no la tienen necesariamente escrita en los 10 mandamientos, pero la tienen en sus conciencias. De manera que de la misma forma en que la creación da testimonio de Dios, la conciencia humana también da testimonio de Dios. Dentro de nosotros llevamos esa virtud que Dios nos pone, de saber lo que es bueno, de intuir lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestro corazón y nuestra conducta siempre se inclina hacia lo malo. Pablo dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Ahora, esto nos lleva al tercer testimonio
al tercer testigo en contra de los pecadores. Primero, la creación testifica en contra de aquellos que lo desprecian. Segundo, la conciencia. Y tercero, la ley escrita, la palabra de Dios, los 10 mandamientos. En el versículo 17 y de allí en adelante, Pablo le habla a aquellos que tienen sobrenombre de judíos, que se apoyan en la ley, que se glorían en Dios, que son instruidos por la ley, que aprueban lo mejor, que se creen guías de los ciegos y de los que están en tinieblas, que se vuelven instructor de los indoctos y que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. La tienen y enseñan a otros, pero no se enseñan a sí mismos. Dicen que no hay que hurtar, pero hurtan. Dicen que no hay que adulterar, pero adulteran. Abominan a los ídolos, pero cometen sacrilegio. Es decir, el pecado está allí. El pecado penetra en todos los estratos, penetra en todas las religiones, penetra en todos los corazones. No hay diferencia. Y por eso necesitamos el Evangelio. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú necesitas el Evangelio porque tu mayor problema es el pecado que está escondido allí, que quizás mismo tú no lo identificas, o quizás ya lo identificaste y necesitas venir en arrepentimiento y en fe al único Salvador, a Jesucristo.